los Anunnaki es un tema que sin duda a todos nos encanta, porque de confirmarse, sin duda tendríamos todos nosotros una respuesta sobre el origen de la humanidad. Sin embargo, esto podría ser un cuento más o menos de ciertas personas que están involucradas en todo esto. Vamos a tener el día de hoy un invitado muy especial, a Mario Adalid, del canal Argo TV, que va a estar aquí platicando sobre este tema y de lo que él ha tomado bastante información sobre estas teorías. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, César? Y muchas gracias por invitarme a visitar a la gente de tu canal y un gusto, como siempre, saludarte. No, al contrario, es un placer tenerte, sobre todo porque has hecho una investigación bastante profunda y seria respecto al tema de las tablillas, de los Anunnaki y de estas cosas que muchas veces pues nos llenan de entusiasmo, porque honestamente, ¿quién no le gustaría saber que somos visitados o que fuimos visitados en un tiempo remoto en la Tierra? Sin embargo, las cosas parecen apuntar hacia otra dirección. ¿Qué es el tema? Vamos, yo creo que por partes. Primero, expliquemos qué son los Anunnakis, qué tienen que ver con Nibiru y posteriormente si hay alguna relación con los llamados reptilianos. Sí, mira, los Anunnaki son dioses sumerios. Sí existen, o sea, como tal en la literatura sumeria, son los hijos de Anu y de la tierra, que es Ki, y sí puede decirse que son entonces hijos del cielo y la tierra, ¿no? Hasta ahí estamos perfectamente bien. Hay textos que los mencionan, no solamente es el Enuma Elish, que es el más conocido de todos, lo hizo súper famoso Zecharia Sitchin. Hay otros textos más que lo mencionan, pero sí es importante decir que los mencionan hasta el 2000 antes de Cristo. Antes no hay registros. Hay que recordar que la civilización sumeria abarca un periodo de tiempo muy largo, y el que corresponde al texto del Enuma Elish es el periodo que se le llama periodo acadio, que es el gobierno que comienza a partir de un emperador, de un rey que se llamó Sargón I, y que gobernó la región que en aquel tiempo llamaron Akkad. Es decir, que no era parte generalizada de su religión y tampoco fue parte de las leyendas primitivas. Luego de ahí hay una reinterpretación, sobre todo a partir de los años, ¿qué te gusta? 60, 70, en los que comenzaron los descubrimientos de algunas tablillas, las traducciones, se encontraron con traducciones y luego las comenzaron a interpretar. Zecharia Sitchin en sí no era un especialista, como se puede pensar. Sí hablaba, sí se supone que podía traducir el sumerio, pero... ajá. Sí, él tenía algunos conocimientos, ¿no? De hecho, él había nacido en una parte de Asia, prácticamente Rusia, y luego tenía, por esas necesidades de andar de un país a otro, tenía ciertas habilidades lingüísticas, pero eso no querría decir que era todo un experto dentro de las tablillas sumerias, y esto te lo comento porque sus seguidores dicen que él sí era completamente experto, cuando los mismos académicos al respecto no le dan, ahora sí que ese papel fundamental o esa veracidad, ¿no? Dentro de su propio papel como traductor o investigador. Sí era traductor, o sea, sí se puede considerar que a esta persona como traductor, ¿no? De textos, pero sacaba de contexto mucha información y aparte cuando no coincidía con lo que él creía, lo que solía hacer era inventar ciertas traducciones. Hay varios trabajos de él que dejan mucho que desear y al final de su vida, sobre todo, comienza a hacer no nada más interpretaciones arbitrarias de los trabajos de los trabajos que habían realizado otros académicos, sino que además, no conforme con esto, lo que comienza a hacer
es inventar algunas traducciones de libros que ni siquiera existen. Terminó haciendo revelaciones que ya no tenían nada que ver con los textos sumerios en sí, pero sí eran necesarios para terminar de contar las leyendas que comenzó a difundir en aquel tiempo. Las últimas fechas, y eso es algo muy común, ustedes lo van a ver en los charlatanes, en las personas que difunden este tipo de historias, es que al final se vuelve tan necesario que continúen creando historias que no importa qué tan inverosímiles resultan para la gente. Los que ya son consumidores de esas historias van a incluso exigirles que sean cada vez más creativas y más fantásticas, ¿no? Y no va a haber ningún problema con eso, o sea, lo pueden seguir haciendo. El problema es que también al mismo tiempo comienzan a enfrentarse con investigadores serios que los pueden llegar a poner en su lugar. Hoy más que nunca lo podemos ver. Hoy que estamos en contacto con las redes, no es tan fácil que le puedas ver la cara a la gente y salgas impune. El tema de los Anunnakis, pues nos llena de mucho entusiasmo porque hay dentro de todo esto incluso una gran conspiración que se ha venido agrandando por la cancelación de la película, que se esperaba desde el 2006, luego se pospuso al 2013 y ya eventualmente hasta los rastros que había en internet se borraron, y esto haciendo la conspiración mucho más grande, ¿no? De que como todo esto iba a cambiar a la humanidad, era tan importante que no hubo permisos. Pero esto contradice la misma naturaleza conspiranoica. No se supone que el cine hollywoodense, que los judíos, bueno, o sea, los dueños de los estudios, querían aleccionarnos para que comprendiéramos esta naturaleza de los terrícolas, pero ahora la desaparecen así como así. ¿No es una completa contradicción? Fíjate que en el caso de la película, hasta me parece obvio que hayan dejado de hacerla. Sí, te voy a decir porque yo vi tu video y sí, me parece que no era viable financiar un proyecto de ese tamaño, pero también cuando tú ves los avances que estaban dando, pues la verdad es que los efectos no estaban así como tan trabajados, o era apenas el esqueleto de algo que querían presentar como proyecto, o era algo que iba a ser de muy bajo presupuesto, ¿eh? Pero lo que sí te puedo decir es que ese tipo de historias tienen un problema. Cuando tú ves, por ejemplo, digamos, El Señor de los Anillos, tú ves historias ya trabajadas con diálogos, personajes, etcétera. Acá sí da la apariencia de que puedes trabajar con esos personajes. Tienes la lucha de Enki y Enlil, tienes a su padre, Anu, que los trata de poner a cada uno en su lugar, las traiciones, etcétera, pero abarcar toda la mitología es algo muy ambicioso, incluso aunque tenga más que ver con la ciencia ficción que con cualquier otra cosa, ¿eh? ¿Qué es lo que ha sucedido cuando quieren abarcar, por ejemplo, una historia bíblica, la historia bíblica o las leyendas de los dioses del Olimpo, por ejemplo? Lo que hacen es tomar apenas una parte de la historia, no toda. Y acá tenías un periodo de la historia que tendría que haber explicado desde el lapso, desde el caos, hasta, no sé, el momento en el que se retiran de la Tierra y nos dejan en cuarentena, ¿no? Que es más o menos lo que quieren exponer ellos. La verdad es que la historia en sí es muy interesante, pero ni siquiera se me hace tan original. Tenemos, por ejemplo, ahorita en el cine acaba de salir Assassin's Creed, que tiene también una cosmogonía bastante interesante y compleja. Algo que nos tendría que poner a pensar si es posible o no que una sola persona pueda llegar a generar toda una historia tan vasta, que es lo que a veces te pueden decir las personas que creen en este tipo de historias, que no es posible que una sola persona las pueda llevar a cabo. Claro que es posible, y han hecho historias todavía más originales, ¿no? Como en el caso de Assassin's Creed, pero hay cantidad de sagas que han nacido en nuestros tiempos también y que son igualmente interesantes. Ahora,
la cuestión de los Anunnakis no deja de ser interesante, aunque sean solamente leyendas, que no tengan ninguna base científica, porque no la tienen, ahorita lo podemos ir trabajando, pero como fenómeno social, como fenómeno cultural, como parte de la cultura, es riquísimo, ¿no? Y podría seguir explorándose tanto para el cine como para la televisión, siempre y cuando sea bajo esa óptica, que no se trate de mezclar el asunto de la fe o el asunto del arte, de la expresión, con el asunto de la ciencia, ¿no? Que son dos cosas completamente opuestas. Y es que le quisieron meter mucha ciencia porque, de acuerdo a lo que Zacarías Sitchin nos quiere poner ahí en el plano de trabajo, es que estas entidades llegaron del espacio a hacer algo que se le llamaría aquí, como estoy mostrando, algo que sería la gestación de la raza humana. Mientras que por un lado la religión nos propondría el creacionismo, por otro lado la ciencia nos propondría el evolucionismo, y ellos prácticamente sería algo como intervencionismo, es decir, la creación del ser humano vendría siendo por medio de estas entidades que llegaron, intervinieron al ser humano, y entonces nació lo que conocemos hoy como humanos a partir de que ellos vinieron a intervenirnos. Esto, desde luego, no deja de ser interesante, pero no hay tampoco una cuestión de evidencia real, sino solamente de creencia, sobre todo porque los grupos, sobre todo conspiranoicos o los teóricos de la conspiración, nunca le han dado validez a la ciencia, ¿no? Claro, se aplican restricciones. Cuando les conviene, sí, ¿no? Sí son convenientes, pero cuando no, pues se aplica como ellos lo desean. Entonces, el intervencionismo es la fase interesante del tema de los Anunnaki, porque tiene toda la cosmogonía también, porque viene también Nibiru, y viene también la teoría de la conspiración de que todo se está ocultando, y que Zacarías Sitchin es heroicamente el que saca toda esta información, cuando a decir verdad solamente ha sido una persona que contaminó todo el tema histórico. Hoy día las traducciones que supuestamente hizo Sitchin se pueden encontrar en cualquier lado ya bien realizadas, porque él decía que solamente él había conseguido la traducción bien correcta, cuando al contrario, lo único que hizo fue ensuciar más el tema de los Anunnaki y revolver todo, porque tú empezaste con lo de los acadios, mi querido Mario, y esa es una parte interesante, porque de repente él mezcla acadio con lo demás, y entonces surge toda esta mezcolanza que evidentemente para los científicos serios, esto carece de fundamentos y carece completamente de razón. Fíjate que ese asunto también de cómo nos crearon según esto, es una reinterpretación bastante interesante, ¿no? Ellos suponen, y es una idea muy romántica, que cuando llegaron los dioses se encontraron ya a los primeros homínidos y les agregaron un gen para poderlos poner a trabajar. Esa es una reinterpretación pues muy interesante porque parece hasta creíble. Si uno no se pone a investigar a fondo, puede llegar a la conclusión errónea de que tal cosa pudo haber sido cierta. Y como idea puede estar bien, pero hay que recordar que no basta con una idea y creer o no creer en ella, sino que sobre todo para los investigadores serios, para quienes hacen ciencia, lo que va a suponer esto es una línea de trabajo. Esa línea de trabajo puede desembocar, una idea podría desembocar en una hipótesis. O sea, cuando uno expone una idea, ni siquiera puede llegar a ser una hipótesis. Una hipótesis tiene ciertas características. Y luego de ahí puede desembocar a lo mejor en una teoría, en una ley. Aquí lo interesante sería que pudieran aceptar, sobre todo los creyentes de este tipo de historias, si es que quieren llegar a saber si es científicamente posible o no. Viable. Viable, ajá. Es que
¿cómo le voy a hacer yo para probar que esto es cierto? Bueno, pues sí hay modo de probarlo, sí podría haberlo. Una forma podría ser que nos dijeran qué gen es extraterrestre y por qué. Cuando yo estuve haciendo el especial sobre Nibiru, le preguntaba a los biólogos cómo es que imaginaban ellos que Sí, se pudiera encontrar un gen extraterrestre. Por e ejemplo, ajá, identificarlo, Mario. al final de la vida de Sitchin, él estaba, yo creo porque ya también él se veía en los últimos años de su vida, quiso apostar a algo que sabía que iba a ser imposible. Y ahí te va lo más triste de todo, porque él ¿Qué quiso, decía, Mario? Se cortó un ajá, poquito. ¿Qué quiso? él decía que había una reina, una sacerdotisa, que se llama Puavi, que en aquel tiempo le llamaban la reina Puavi, aunque algunos decían en aquel tiempo que era sacerdotisa, da igual porque no había una distinción muy clara entre si era reina o sacerdotisa por una palabra que se usaba al principio. Y él decía que esa reina, por alguna razón, que él creía que tenía genes extraterrestres y que si llegaban a hacerle un estudio, iban a encontrar que la labor que él había realizado durante todo ese tiempo era cierta. Y entonces dijo que había ido al Museo de Londres a pedir autorización para que le hicieran un análisis genético. Pero hay una cuestión aquí. En el Museo de Londres ni siquiera lo conocían. Nunca se paró César ahí. Él sabía que lo que estaba diciendo ya era un disparate completo. ¿Y por qué era un disparate? Porque ahí viene el asunto. Una vez que tienes a la reina Puavi y que le hubieras hecho los análisis, ¿cómo sabías que cierto gen era extraterrestre? Aunque tuviera un gen adicional, supongamos, vamos a teorizar, vamos a imaginar que hubiera tenido un gen que no hubiéramos encontrado en algunos otros humanos, ¿cómo podíamos saber que ese gen era extraterrestre? Porque Exactamente. porque sucede que a veces se encuentran genes en especies similares, pero que no es, más bien se encuentran mutaciones en la misma especie donde puedes encontrar genes que no pueden estar en otro lado. O Claro. sea, puede llegar a suceder. Entonces, era una tomadura de pelo decir que si yo encontraba un gen en la reina Puavi, entonces iba a encontrarme con un ser extraterrestre. Por otro lado, la reina Puavi, la verdad es que ahora se sabe mucho más de lo que se sabía en aquel tiempo, y era una mujer común y corriente, ni siquiera era un gigante, no tenía facciones reptiles, era una mujer común y corriente, no había nada más. Y todavía en este momento la gente, bueno, los creyentes de Sitchin siguen pensando que hubo una conspiración en contra de él En para contra no de él. estudiar a la reina Puavi. Sí, porque además todas esas teorías también de Sitchin nacen en los años 70, cuando no teníamos ahorita la misma globalización en cuanto a llevar los temas inmediatamente al espectador. O sea, las cosas tardaban más, pero sí había libros. Me acuerdo que en los años 70 salió el Triángulo de las Bermudas de Charles Berlis, que salió también mucho material de Von Daniken, que es su amigo Daniken. cuando se da a conocer, y evidentemente lo de Zacarías Sitchin. Y el tema de los extraterrestres se vuelve la locura, porque también en ese entonces pues ya andaba de moda Billy Mayer haciendo de las suyas, así que se vuelve un tema interesantísimo. La gente quiere saber más, le venden una idea bastante interesante y de repente vienen cuestionamientos que aparentemente no tienen respuestas. Yo te las voy a hacer, yo ya las sé, porque yo soy bien chingón, pero te las voy a hacer porque el público las quisiera escuchar así, ¿no? Bueno, ¿y cómo te Okay. explicarías entonces, mi querido Mario David, que también en América existía el culto a los reptiles, el mismo que Quetzalcóatl era un reptiliano posiblemente y tendría su origen dentro de todo esto? Ah, ¿verdad? Esa no te la esperabas. Bueno, había culto a los reptiles en todas partes del mundo. Por ejemplo, bueno, en China, en Japón, tenemos los dragones, en Sudamérica tenemos a Kukulcán, en México teníamos a Quetzalcóatl,
estaba la serpiente, estaba Fafnir, por ejemplo. Huatlicue. Es que, bueno, había reptiles también en todas partes del mundo, ¿no? Huacoatl, hace unos la días, Llorona. hace unos días un amigo tuyo de un canal publicó un video que se llamaba No existieron los dinosaurios, ¿no? Y en él decía... Sí, un saludo para él hasta allá. Ajá, en él decía bueno, que una prueba de que no había habido dinosaurios es que nadie había hablado antes de dinosaurios. Bueno, pues obviamente la palabra dinosaurio pues es moderna, pero claro que sí habían hablado de reptiles y se habían encontrado quizá con estos reptiles en los sitios más remotos, ¿no? pero más propicios también para creer que fueran, por ejemplo, dragones. O sea, si tú te encuentras un hueso de dinosaurio en una zona donde hay petróleo, por ejemplo, donde hay material que se puede encender, donde puede hacer fácilmente que algo se queme, pues tú vas a pensar que esos huesos de reptil son de un reptil viejo, pero que por ahí hay algo que está todavía generando fuego, ¿no? Claro que se encontraron. En China, por ejemplo, teníamos también curaciones alquímicas utilizando huesos de dragón. Pues ¿de dónde los obtenían? Pues posiblemente lo que se estaban encontrando era más bien residuos, ¿no? Restos fósiles, y así sucesivamente. Todos coincidimos. Por ejemplo, ahí les va un ejemplo que no he escuchado en ningún otro lado, pero que el otro día me quedé pensando en él. En la época del Renacimiento, en Venecia, a uno de los príncipes, uno de los príncipes le encargó a un chef que hiciera un postre que fuera completamente nuevo. Ese postre era lo que ahora conocemos como helado, como las nieves tal cual, con sabores. ¿Y cómo lo hizo? Lo hicieron bajando nieve de las montañas. Pero fíjate algo, César, si una coincidencia así es equivalente a que haya extraterrestres, entonces sí había extraterrestres y le dieron la receta a este cocinero. ¿Por qué? Porque también aquí en México iban al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl a bajar nieve para tener como postre helado para la gente de la nobleza. Es decir, llegaron a la misma conclusión en dos lugares diferentes que no tenían comunicación entre sí. ¿Extraterrestres? Claro que no. Fíjate que yo lo pongo de esta manera, mi querido Adalid. Hace unos días tuvimos un invitado que nos habló de ángeles. Entonces, esta particularidad del ser humano de crear figuras zoomorfas, es decir, con partes de animales, es muy común en todas las culturas. Cuando fuimos a Ekbalam, ahí había figuras humanas, humanoides, con alas, dando la impresión de que se trataba de ángeles. Imagínate, ángeles antes de la llegada de los españoles, pues es algo bastante interesante. Sin embargo, eso pues nos certifica que en realidad el ser humano siempre tiende a ponerse partes de animales, y así veremos que si queremos nosotros buscar sirenas, nos encontraremos sirenas en todas las culturas, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Nos encontraremos reptilianos un poquito más, un poquito menos, en todos lados, porque evidentemente esos animales son endémicos de la zona. Por lo tanto, no es de extrañar que encontremos ciertas figuras afines en diferentes culturas, pero eso no significa que hayan tenido contacto, porque entonces yo para siguiendo sobre la misma línea de los Anunnakis y del intervencionismo y de que eran los creadores de la raza humana, entonces ahí cabría preguntarse, y entonces, ¿por qué no hicieron a todos iguales, todos los seres humanos iguales? O sea, ¿por qué hay blancos? ¿Por qué hay chinos? ¿Sí me explicó? O sea, Sí. ¿cómo cambiaría? ¿Por qué cambiarían en cada continente la receta, no? Sí. Hay una, como fenómeno sociológico, me parece súper interesante porque ahora ha evolucionado. Zecharia Sitchin no creía que fueran reptilianos, por ejemplo. No, eso O sea, eso fue más moderno. Ajá. De hecho, él incluso se enojaba cuando mezclaban
la historia de los reptilianos con la historia de los Anunnakis que estaba formando él. Él en sí lo que estaba haciendo era formando las bases para crear una religión. Pero el asunto de los reptilianos me parece muy interesante porque, bueno, más allá de que pues tiene como origen, yo creo que como base muy importante, ¿te acuerdas de la serie esta de B, de invasión extraterrestre, se llamaba aquí en México, donde llegaban extraterrestres, parecían buenos, pero en realidad por debajo eran reptiles, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, me parece que tiene un trasfondo eh, psicológico muy fuerte. Me parece muy parecido, y a lo mejor ahorita voy a provocar a más de uno, a lo que pasa cuando nos volvemos vegetarianos. Tal vez no, lo que voy a decir no tenga mucho de teoría, es más bien como una hipótesis, veámoslo así, pero yo pienso que viene de el miedo que nosotros tenemos a la represalia moral de alimentarnos de carne. Creo que en el fondo lo que puede haber detrás de que muchos se conviertan al veganismo sobre todo es esa carga moral que tiene el hecho de saber que para mantenerte vivo tienes que matar a otro animal. Así suena fuerte y mucho más fuerte si pensamos que, por ejemplo, cuando nos deshacemos de ese cuerpo, y ojalá que nadie lo tome tan, nadie esté cenando en este momento, pero el asunto de defecar tiene una carga muy fuerte. Lo hacemos a solas, en privado y sin que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque es una forma en la que nos estamos deshaciendo de la prueba de nuestro delito, por decirlo así. Hay gente que no puede con ello, le llama karma, ¿no? No quiere tener el karma de estar consumiendo alimentos. Y me parece que esto de los Anunnakis también viene por ahí. Creemos que somos una granja humana de dioses que también se alimentan de nosotros y que no nos respetan. Hay otra teoría. La teoría también existe la teoría, Mario, de que la Tierra es una prisión, pero eso ya lo hablaremos en su momento porque es un tema bastante interesante, que está como en cuarentena o que es una prisión. Se manejan las dos teorías. Por otro lado, dentro de los grandes teóricos de las teorías de estos temas, nuestro amigo David Parceriza, y digo nuestro amigo porque incluso está suscrito a nuestro canal, él hizo una serie de volúmenes intensos y extensos sobre el tema de los Anunnaki, basado sobre Zecharia Sitchin, pero de un día a otro reniega de su mentor, de su maestro, y ahora todo cambia. Fue un fiasco. Se basa en otras teorías, pero casi siempre con lo mismo. Sí, es increíble porque sí se dan cuenta de que cometen un error. A mí me parece que en un principio, bueno, yo también sigo sus canales, o sea, hay que enterarse de eso porque de qué otra manera sabría qué es lo que están diciendo, ¿no? Sí lo sigo y lo sigo desde hace tiempo, más tiempo del que tiene mi canal todavía. Y yo te gano, yo lo sigo más antes. Sí. Es mi amigo. Y me a escribe. Ver si me dan un premio. Resulta que Gran Misterio fue quien hizo amistad con un arqueólogo por ahí que le corrigió algunas traducciones, que le mostró algunas tablillas, bueno, más bien traducciones de las tablillas, y le mostró que Sitchin precisamente había estado mintiendo con algunas traducciones que no existían. Entonces Gran Misterio tocó el tema primero, luego se lo llevó a Parceriza, y a Parceriza con el tiempo, yo creo que a regañadientes, no le quedó de otra más que retractarse. Pero ¿qué es lo que hizo? Bueno, el problema de ellos es que si ya tienen una versión, no les queda de otra más que sostenerla, porque no basan sus versiones en ningún método. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues más o menos irlas adaptando, hacen como una especie de consenso entre ellos, y van mezclando las historias y así van evolucionando. Entonces lo que hizo Parceriza fue básicamente eso, pero no cambió de idea, o sea, siguieron con el asunto ahora de los reptilianos, ¿no? Y de muy bonito, muy bonito, y además, aquí, y lo menciona Edgar, habla sobre Anton Parks, que también entra a escena con el tema de los Anunnakis, y como que se adueña ya ahora
moderniza, al no estar ya Zacarías Sitchin vivo, como que retoma el tema y ahora sí que se hace de él, y después de él, pues lo hace Parceriza ya en lo que es el castellano, y obviamente sus acólitos como ¿cómo se llama? Iván Martínez, que le mando un saludo también. Ajá. Y pues así continúa la saga, continúa la leyenda y la historia de los Anunnakis y luego de los reptilianos, que como tú mencionas, y para ir haciendo ya puntualmente las aclaraciones, Zacarías Sitchin nunca estuvo de acuerdo en esos reptilianos. Eso lo puso, si no mal recuerdo, y que me corrija Edgar es David Icke, algo así. David Icke, sí, David Icke, pues en español. Ajá. Ese cabrón es el que empieza a incorporar el tema de los reptilianos. Antes eran los Anunnakis eran humanos que nos dieron la forma de ellos, y entonces todo bonito porque éramos parecidos a ellos. Ya sabes, como siempre, ¿no? Los dioses nos hacen a su imagen y semejanza, aunque hay quienes pensamos que es completamente al revés. Así que entonces pues, no había reptilianos en esas primeras teorías, en esos primeros años de los Anunnakis, pero ahora ya se incorporan, y no solamente eso, sino que antier que hablamos de los Illuminatis, también los Illuminatis resultan reptilianos. Es decir, los teóricos de conspiraciones mezclan todo sin ponerse a pensar absolutamente en nada sobre la lógica. Sí, hay una publicación que acaba de hacer Edgar, por cierto, en el Reptiliano Escéptico, si no me equivoco, sobre una fotografía que está circulando de una supuesta reptiliana y que resultó ser otra vez nada más que una fotografía publicitaria. Y hay que tener cuidado también con las fuentes. Yo creo que muchas veces el problema de quienes siguen este tipo de ideas es que no comprenden, en primer lugar, cómo se coteja una fuente, cómo se coteja una información, ir a las fuentes. Y luego también la otra cosa es la falta de ética y de la falta de responsabilidad de las personas que difunden este tipo de ideas. Ahorita me acaba de saltar un comentario, creo que de alguna persona que está viendo en este momento tu video, donde me dice que no es responsable José Luis Camacho de difundir ideas que no son suyas. Bueno, claro que es su responsabilidad, es su canal. Si no se hace responsable de eso, bueno, entonces habría que replantearse si es válida la información que nos está mostrando, porque de ser así, pues yo puedo invitar a cualquier loquito que me encuentre en la calle y pedirle que se muestre aquí como si fuera un científico y que exponga algo que si resulta lo suficientemente convincente, la gente va a creer. No se trata de eso. A veces no es ni tanto convincente, mi querido Mario, porque tienen muchos aspectos bien locos, pero más que convincente es como que yo lo que quiero creer. Aquí hay una pregunta que me parece una paradoja, porque dice esta persona, y recuerden que todas las preguntas son importantes y ustedes son bienvenidos aquí, porque a veces nosotros ya manejamos tanto el tema que de repente damos por obvios ciertos aspectos que a ustedes sí les causan bastante interés. A mí lo que me encanta de los en vivo que tienes es precisamente eso, que podemos tener contacto con la gente y responderles, ¿no? Así es. Pregunta Alfredo Núñez, ¿los Anunnaki son mitología sumeria o hay pruebas científicas de su existencia? Exceptuando las tablillas sumerias, pon entre paréntesis. Es que esto es una paradoja, porque realmente todo es una mitología que se utilizó para respaldar esas supuestas visitas de seres extraterrestres en el pasado. O sea, si es mitología, obviamente no existió. La mitología es como Goku, como todas las religiones trabajan bajo mitologías. Claro que una religión hoy día pasa a ser mitología después ya para el pasado, porque obviamente para los romanos Zeus y todos ellos pues, vendrían siendo prácticamente reales, ¿no? Después ya cayeron en ¿qué sería? En el desuso. En el olvido. En el olvido. Quetzalcóatl también, pues en su momento fue la neta de ese lugar. Huitzilopochtli, que era la mera neta acá en Chilangolandia, es decir, acá en México.
y deberíamos de regresar a ese culto de Huitzilopochtli, me parece que estaría padre, ¿no? Sí, a los sacrificios humanos y todo eso. Sí, pero aunque bueno, luego hablaremos de sacrificios humanos, porque parece ser que también es una exageración de estas personas para permitir que hubiera evangelización, ¿sí? O sea, era una justificación para que nos metieran a garrotes al santo, al Espíritu Santo. Habría que platicarlo, porque también de eso hay pruebas. Sí, sí hay pruebas, pero también no es como se podría manejar, mi querido Adalid, pero bueno, lo vamos a hacer en otro momento, porque luego nos salimos del tema. Estamos con los Anunnakis, y vamos a llegar al tema perrón, al tema que el doctor Frauzán cada 3 meses, cada 10,000 kilómetros saca ahí a la onda. Y es que dice que cada 3 meses, cada año sale Nibiru, que todo el tiempo el Nibiru está presente, y aparte va a venir a llevarnos con él, o sea, no va a venir en buena onda el Nibiru, va a venir a cargarse con todos, así que es un tema bastante interesante, porque por un lado está el tema del fin del mundo, y por otro el regreso de estos famosos Anunnaki. ¿Qué tenemos al respecto, mi querido Mario? Bueno, a ver, comenzamos con la historia del fin del mundo del año 2012. El día que fui a visitar a la antropóloga para que me platicara sobre las tablillas sumerias, también me topé con un periodista y me estaba comentando algo que creo que sí está publicado por ahí en las redes. Cuando encontraron la estela del fin del mundo, no hay mucha difusión sobre eso y tampoco lo he platicado en el canal, así es que ahí te va. Resulta que hay en México, así como en toda Sudamérica, un problema muy grave de saqueo de piezas arqueológicas, y en algunas ocasiones incluso han sido destruidas solamente para construir casas, o sea, para levantar casas con las mismas piedras. Desmontan completamente monumentos históricos, patrimonios. Y resulta que esta estela la rescataron de unas personas que ya estaban llevándose la estela. Hablo de la estela del 2012, la famosísima. Y sí. Resulta que sí hablaba de la fecha, del 21 de diciembre del 2012, pero una fecha que tenía más que ver con la tradición local que con cualquier otra cosa. Pero para terminar de hacer toda esta historia dramática, la última pieza se cayó cuando la estaban bajando porque agarraron a estas personas y se cayó, y la última pieza se rompió, entonces no sabemos qué es lo que contenía esa última pieza, pero era una tradición local, ¿no? Ahora, yo siempre hago esas observaciones porque igual después podemos ver, y sería interesante, teorías de la conspiración sobre la pieza que falta en esto, ¿no? Porque a lo mejor había ahí un tache y una corrección, y resulta que va a ser el 21 de diciembre del 2024, por ejemplo. Son muy creativos, la verdad. Ni tanto, porque Planeta Nibiru también es el llamado Planeta X, porque se les llama Planeta X cuando todavía no tienen una designación, entonces lo estaban buscando porque decían que existía de acuerdo a los cálculos de esto, pero nunca ha aparecido, y todos los planetas, cuando todavía no tienen una designación, pueden llamarse Planeta X. Entonces, X, Y, X, Z. Sí, de hecho, el primero en proponerlo fue un astrónomo aficionado que también tenía mucho dinero y que creó su propio observatorio astronómico y todo el rollo, que se llamó Percival Lowell. Percival Lowell fue famoso porque también descubrió los canales en Marte, que suponía la gente que eran como una especie de carreteras. Y Percival Lowell llegó a decir que había algún objeto, o sea, por cálculos, perturbando a Urano y a Neptuno, y que por lo tanto ahí tenía que haber algo. Ha habido varias propuestas, también esto se lo llegué a preguntar a algunos astrónomos, a algunos de ellos, por ejemplo, Diego Carranza, que está ahorita en la Queen Mary, en Londres, me comentaba que sí es probable que haya todavía un cuerpo no descubierto que pueda llegar a ser considerado un planeta. Aquí cabe
cabe recordar que Plutón ya no entra en esa categoría, que por ahí también Mundo Desconocido había sacado un video quejándose de que Plutón ya no fuera planeta. Y lo platicamos el otro día en un video en ocasiones pasadas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Planeta, ¿Por qué no? planeta por planeta, voto por voto, Plutón debe de ser planeta. Pero es Pero que es que es hay otros objetos, ¿no? Que tienen sí, las mismas características y y que entonces tamaño, tendrían que ser considerados, y tamaño. Entonces también tendría sobre que todo el ser tamaño, considerados ¿no? O planetas. sea, ya basándose en el mismo tamaño, decías, hoy debería de haber un montón de planetas y bueno, los planetoides pues ya pertenecen a otra categoría, pero esto del Nibiru, pues evidentemente no existió, también se fue sacado de la manga, y de las teorías de que, pero ¿a qué vinieron los niburianos, o más bien los Anunnakis, estos dioses que llegaron del cielo, y que aplica muy bien a las teorías también de Salvador Freixedo, ¿no? Que todos los dioses han llegado del cielo. Esto era, pues, según ellos, y según su teoría, venían porque tenían que sacar oro, fíjense nada más, ¿eh? Tenían que sacar oro porque en su planeta el oro era importante para evitar la devastación de la atmósfera y todo eso. Obviamente no sabemos cómo aplicaría esto, porque por más intentos que hiciéramos, no sabríamos cómo sería su atmósfera. Entonces, ¿por qué tendría que usar oro, no? Pero bueno, el chiste es que necesitaban oro y la mano de obra del ser humano era bastante buena porque, a pesar de que ellos tenían ultra, super, recontra, mega tecnología, no podían concebir androides. Eso está medio loco, como que era más fácil hacer humanoides que androides, que trabajarían mucho más efectivo porque podrían durar más tiempo, podrían rendir más, pero bueno, son los misterios de Sitish que no quedan muy claros, ¿no? ¿Por qué oro? ¿Por qué todas estas cosas? Pero sí da la explicación de que los Anunnaki llegaron por el oro. Eso sí es Sí, cierto. exacto. Y bueno, aquí cabe una observación que podemos hacer cualquier persona. Queremos saber si existe Nibiru. Bueno, se supone que se debería estar acercando desde hace años, viene con un retraso de varios años, pero que ya está muy cerca, ¿no? Bueno, vamos a hacer un experimento esta noche. Si tienen el cielo despejado, tendríamos que alcanzar a ver un objeto en el cielo que no corresponda a ningún planeta conocido. ¿Por qué? Porque si ya está cerca y alcanzamos a fotografiar la Tierra desde Saturno, entonces, por lo tanto, si el planeta es 3 veces más grande que la Tierra, podríamos alcanzar a verlo a simple vista desde Saturno. Es Si no cierto. lo alcanzamos a ver desde ningún lado, entonces no existe el planeta. Es esa clase de mitos, mi querido Mario, que la gente va alimentando y se van repitiendo. Pero sabemos que el repetir una mentira 1000 veces no la hace una verdad. Ayer o antier platicábamos que alguien dijo, es que la muralla china es el único la única obra del ser humano que se ve desde el espacio. No se alcanza a ver Y es desde un el mito. espacio. Y eso es exactamente, pasa lo mismo. O sea, la gente ya ha repetido tanto de los extraterrestres, de que el viaje a la luna, que todo se les hace completamente verdad. Lo importante, mis queridos amigos, es que, y yo lo considero así, por eso están en estos canales, tanto en el de Argov TV como en el de su servidor, porque creo que buscan respuestas mucho más precisas, mucho más contundentes que la fantasía. La fantasía, pues a todos nos gusta, yo creo que a muchos nos gusta la ciencia ficción, nos gustan esas cosas, pero la verdad, aunque duela, sigue siendo la verdad, o los hechos en este caso, ¿no? Así que voy a hacer un paréntesis para invitarlos a que vayan al canal de Argov TV, donde tiene también material bastante interesante sobre estos temas, claro, también desde esta perspectiva escéptica, con el trato que debe de llevar, ¿no? Con el trato para las personas inteligentes, los que quieren realmente conocer, no creer, que hay mucha diferencia entre creer y conocer. Entonces, el canal es Argov TV, los invito a que también se vayan para allá, y también, pues, por supuesto, que vayan al blog del reptiliano escéptico de Edgar, que también está bastante interesante, y que, vaya, como este es un blog también, rápidamente tiene la información al día sobre cosas que están transcurriendo en las redes sociales, que son donde más se llena de basura conspiranoica todo esto. Si vas a decir cualquier cosa, pues la puedes sostener con cualquier cosa. Si estás acostumbrando a tu público
a no presentar evidencias ni fuentes, pues puedes soltar lo que sea y ¿sabes qué noto en esta idea de Nibiru y de los reptilianos? Que se usa una falacia que coloquialmente se conoce como alejar la portería. O sea, si tú dices, no, es que no es posible que Nibiru exista porque tendría estas características, ya estaría aquí cerca, lo que te van a decir, sí, pero es que aparte es invisible. Lo de el dragón en el garage, ¿no? Sí. Es invisible. Ok, pero lo podríamos medir con alguna observación. No, es que aparte de que es invisible, su fuerza es antimateria o es, ¿sí me explico? Entonces lo empiezan a alejar. Oye, pero podría estar, es que aparte, ya debería haber llegado. Es que aparte, como está tripulado, ya es como una especie de nave, entonces se puede alejar y acercar. O tiene que hacer o a lo mejor hicieron una escala para comprar hamburguesas intergalácticas con dinosaurios que todavía no desaparecen. Cierto. Y otra cuestión, antes de que ya sé que nos faltaba, el asunto de que se puede descubrir un planeta todavía en los confines del sistema solar, sí. ¿Podría atravesar la órbita de alguno del último planeta? Sí, también, pero no podría atravesar todas las órbitas de los planetas del sistema solar, porque entonces el sistema solar no sería como lo conocemos. Y para mí, el asunto de los Anunnakis se podría zanjar de 3 maneras. Número 1, el asunto de los genes, ¿no? Nos tomaron el pelo haciéndonos creer que la reina Puavi podía tener un gen extraterrestre. Fácil, sí. Segundo, el asunto de si existieron versiones como las que ofrece Zecharia Sitchin en los textos antiguos. Tenemos la biblioteca de Nínive, una de las bibliotecas la biblioteca más grande y antigua del mundo. ¿Puedes encontrar ahí alguna referencia a cohetes, a extraterrestres, a todo esto? No, porque esas son ideas contemporáneas. Ellos no pensaban en ese sentido. 3, ¿podrías encontrar pruebas de que existe un planeta así? Tampoco, ya lo vimos. Entonces, tendrías que buscarte una hipótesis diferente o entender más bien que no era posible. Era una buena historia, era una historia muy bonita, pero no se sostiene científicamente. Pues muchas gracias, César, y hay que recordar que ya viene el 12 de abril, que es el Día de la Cosmonáutica. Quiero hacer algo especial en mi canal, todavía no lo he pensado bien, pero seguramente va a ser algo muy padre. Y pues me encuentran como Argov TV aquí en YouTube. También igual me encuentran en Twitter y pues muchas gracias por haberme invitado. Un placer, igual que todas las personas que tenemos aquí y aparte la gente que está en el chat, que es bastante interesante. Adal, vamos a hacer una especial de masonería. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado. Recuerden que si el video les gustó, le den like, lo compartan, sobre todo se suscriban. Esto va a ser ya para la gente que lo vea diferido. Les recuerdo que hay que seguirnos en las redes sociales porque parece ser que de repente no llega a las notificaciones. Miharu tampoco se enteró el día de hoy, así que por favor suscríbanse. Y Materialismo Dialéctico, pues tenemos una cita posteriormente contigo, así que nos vemos hasta la próxima.